Hoy es un día especial porque ¿alguien sabe hoy qué celebramos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy quisiera compartir un tema que la verdad pienso que a nivel de nosotros como hijos de Dios tenemos que manejarlo y tenemos que creerlo y tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, y es acerca de qué significa la resurrección de Jesús. Yo le puse como título a este mensaje: la resurrección de Cristo era necesaria, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos fue a la cruz, qué bendición, pero no sabemos qué significa a ciencia cierta, no solamente que haya muerto en una cruz, sino que haya resucitado, ¿sí? Entonces hoy, si puede tomar nota, yo creo que hoy lo que Dios me compartió, yo lo voy a atesorar en mi corazón. Primero, como un recordatorio para mí de por qué sigo a Cristo, y también para poder defender mi fe, y también para poder compartirles a otros de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Entonces yo quiero que me acompañe al libro de Hechos 17, versículo 1 al 3. Dice: pasados por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, qué tremenda esta parte, él acostumbraba a ir, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, ¿qué discutió con ellos? ¿Cuál sería ese mensaje que a Pablo le gustaba ir y hablar? Pónganle cuidado. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Ese era el tema de Pablo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Entonces, hoy es un día de victoria para nosotros. Hoy es un día para celebrar que Jesús, que nuestro Señor Jesús no está en la tumba, que Él está vivo. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Saben algo? En el mundo hoy en día hay muchas tumbas que son visitadas por miles y hasta millones de personas cada año. Por ejemplo, la tumba de Mahoma es una de las tumbas que la gente más visita. Hay peregrinaciones todo el tiempo para ir a la tumba de Mahoma. Por ejemplo, la tumba de Gandhi, también hay gente que va a visitarla en la India. Y así de muchos personajes, la Madre Teresa de Calcuta, muchas personas que han fundado religiones, la gente va. Pero también hay otra tumba, y es la tumba de nuestro Señor Jesús, que es una de las tumbas más visitadas en el mundo. Pero hay una gran diferencia entre todas estas tumbas. ¿Cuál es? Que solo hay una tumba que está vacía. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Que hay una tumba que está vacía. No hay nada dentro de ella. Y esa tumba obviamente es la de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él es el único hombre entre todos los hombres que ha resucitado de los muertos. Porque recuerde algo, Él fue 100% hombre, así como fue 100% Dios. Y como 100% hombre, Él fue el único que ha resucitado. Amén. Ahora, pensando en esto, que Él resucitó, entonces cuando lees la palabra cobra sentido lo que Él decía, lo que Él profetizó antes de morir. Porque todo lo que Él dijo, Él lo cumplió. Y una de las cosas que fueron, yo pienso que las declaraciones más controversiales de Jesús en su vida, fue la que nunca pudieron entender, porque era una declaración, digamos, tan impresionante que la gente nunca la tomó en serio. Pero después de la resurrección eso cambió. ¿Cuál fue? Miren que en Juan 2:19 Él dijo abiertamente que iba a resucitar. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dirigieron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. O sea, ellos estaban pensando que estaban hablando del templo de ellos. Fíjate cómo a veces cuando hablamos con Jesús no le entendemos lo que Él dice. Y Jesús dice en el 21, dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. La gente no lo entendía. Pero ¿qué pasa?
que Él está hablando de la resurrección y saben que Él cumplió lo que dijo. Por eso, en los versículos que leímos al principio, Pablo les estaba declarando a los de Tesalónica, tal vez para mí la verdad más importante que necesitas hoy saber. Si vienes por primera vez, esta es la verdad más importante que debes saber. ¿Cuál es? Que era necesario que Cristo padeciera y que era necesario que al tercer día Él resucitara. Ahora, de ahí me surge una pregunta tremenda y es, bueno, pero explíqueme por qué era necesario que Él resucitara. Pero todos sabemos que resucitó, pero tenemos que entender las razones para que la fe en nosotros sea estable, o sea, se pare en algo firme, ¿sí? Entonces, ¿cuántos les gustaría saber esas razones? Miren, vamos a ver juntos las respuestas que nos da la palabra de Dios. Yo no quiero acudir a estudios ni nada que son importantes, pero quiero ir a la Biblia porque así defendía la fe Pablo y así la debemos defender nosotros. Me traje una Biblia física porque están en vía de extinción con los celulares, pero siempre es bueno que la tenga porque a veces se descargan, pero esta Biblia nunca se descarga, ¿no? Da sueño para leerla, pero no se descarga. Entonces, vamos a ver juntos 6 razones. Yo sé que pueden haber más, de hecho creo que me excedí, pero son 6 razones con las que usted puede entender y puede defender su fe y cuando se sienta desanimado puede declarárselas a su vida. Amén. La primera es, era necesario que Jesús resucitara para que nuestra fe no fuera en vano. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 15:16. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjense todo lo que puede pasar si pensamos que Jesús no resucitó. Ya comenzamos a dudar del perdón de nuestros pecados y de resucitar algún día, como Él dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Él no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Saben algo? Leyendo esto yo pensaba, si Cristo estuviera aún en la tumba, nuestra fe, créanme, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. Nuestras oraciones tampoco tendrían sentido. Nuestros cultos serían solamente un acto religioso, sin vida, sin esperanza. Y yo me preguntaba, ¿de qué serviría cantar las canciones que cantamos acá? ¿Cuántos les encantan las canciones que tocamos acá? Qué triste sería que Cristo estuviera muerto, porque eso le agradaría a usted. Y esa no es la idea. ¿Le cantamos a Él o no? Nos agrada pero lo importante es que le agraden a Él. Pero si Él estuviera en la tumba no tendría ningún sentido. No tendría sentido orar, porque Jesús no podría responder tus oraciones si estuviera muerto. ¿De qué serviría, por ejemplo, la vida eterna si quien nos habló de ella no pudo resucitar? No tendría sentido, no era creíble. Pero ¿saben algo? Cristo está vivo. Me encanta el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe en vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Por eso nosotros tenemos una esperanza viva y un gozo verdadero todos los días, porque lo sabemos. Y por eso nuestra predicación, lo que nosotros predicamos, tiene autoridad y tiene poder, porque Cristo resucitó. Este era un tema vital en la iglesia primitiva, porque ellos pasaban por momentos muy difíciles por defender su fe. Y a veces se preguntaban, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? Porque, como decía el pastor ayer, en ese tiempo habían mártires. Y la pregunta era, yo me hago cristiano y me matan en la esquina por mi fe. ¿Valdrá la pena eso? Y por ejemplo, Pedro les escribió en Pedro 1:3, primera de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tremendo versículo. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Escúcheme en algo, no se encariñe mucho con lo que ve acá, porque lo que está reservado para usted por la resurrección de Cristo es 1.000.000 de veces mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por tanto, no se desanime, no bote la toalla, persevere en el propósito, no se rinda, no pierda la fe. ¿Saben algo? Una ¿cuántos son líderes acá? Amén. ¿Cuántos van a ser líderes acá? Todos son líderes. Si usted tiene una familia, el líder de su familia, ¿sí? Todos de alguna forma lideramos algo. Pero una de las preguntas que más uno como líder, como pastor recibe es, pastor, estoy desanimado porque ¿sí vale la pena todo lo que estamos haciendo? ¿Sí vale la pena que yo venga un domingo y mi familia se quede durmiendo, por ejemplo? ¿Sí vale la pena que me pierda un compartir por venir a la iglesia? ¿Sí vale la pena? ¿Sí vale la pena que yo consagre mi vida sexual hasta el matrimonio? ¿Sí vale la pena que yo sea fiel a mi esposo, a mi esposa? ¿Sí vale la pena? Estas son conversaciones que aunque tú no nos las digas, créeme que tú las piensas. ¿Cuántos las han pensado? Todos. Y miren, sus batallas son esas, pero ¿sabe Pablo qué batallas se enfrentaba? Otras peores porque él realmente se enfrentaba en sus viajes misioneros incluso a fieras. No sé, tigres, no sé, pero se enfrentaba, pues eso dice la palabra. Mira, en 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Efeso con fieras, tremendo, eso no me lo conocía de Pablo, dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿De qué me aprovecha hacer eso si Jesús no resucitó? Entonces dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mire, cuando usted pierde la fe en esto, usted comienza a vivir la vida loca. ¿Cuántos han vivido la vida loca? ¿Sí? Una de las razones por las cuales la gente se va a vivir la vida loca es porque perdió la fe en la resurrección de Cristo. Porque dice, no vale la pena esto, de pronto no hay nada, entonces, mundo, aquí estoy. ¿Sí? Haz de mí lo que tú quieras, ¿no? Eso no se puede. Pero dice la Biblia, entonces Pablo dice, no erréis, o sea, ojo con lo que conversas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nunca permitas que una semilla de duda de que Cristo resucitó esté en ti, porque puede ser la puerta abierta a apartarte de Él. Vale la pena seguir. Tenemos una esperanza viva en Cristo porque Él resucitó. Amén. La segunda razón, sinceramente no sé si llegue a la sexta, pero vamos a hacer lo posible. Era necesario que Jesús resucitara, esta me encanta, para ser vindicado delante de los que lo rechazaron y crucificaron. Para ser vindicado. Mira Romanos 1:4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, escúcheme algo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, esto es importante, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué todas estas declaraciones? Dice, por la resurrección de entre los muertos. Todos estos títulos Dios se los entregó después de que resucitó. ¿Por qué? Para ser vindicado. ¿Qué significa la palabra vindicación? Miren lo que significa. Es la recuperación de la dignidad y la justicia que se hace por alguien que ha sido injuriado, ofendido, calumniado, difamado o tratado injustamente. Y recordemos que nuestro Señor Jesús, Él fue enjuiciado, fue condenado y fue crucificado por lo que se habló de Él. Él fue crucificado como un malhechor. Él fue crucificado como lo peor de lo peor, cuando era justo y sin pecado. Miren, algo que a mí me impacta es cuando una persona no encuentra nada malo que decir de ti, siempre aparecen mentiras. Y eso fue lo que apareció en Jesús. No encontraban nada, pero lo querían apartar. Entonces, ¿qué quedó? Injuriarlo. ¿Qué quedó? Hablar mal de él. De hecho, cuando lo llevan a Pilato, Pilato dice,
pero ¿qué ha hecho este hombre? Y mira el argumento que hacen. Juan 18, 28, 30 dice, respondiendo y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Impresionante. Tuvieron que acudir a la mentira, a la injuria para poder entregarlo. Entonces, Jesús fue crucificado y fue tratado como un farsante. Fue menospreciado, y no solo por los religiosos. A veces uno cree cuando lee la Biblia que solo los fariseos lo rechazaron, pero escúcheme en algo, en el peor momento de su vida, cuando estaba en la cruz, todo el mundo lo rechazó. Y cuando digo todos, de una u otra manera, todos lo rechazaron. Mateo 27, 38 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Imagínate dónde lo pusieron. Y los que pasaban, o sea el pueblo, lo injuriaban meciendo la cabeza, como con cara de decepción. Tremendo impostor, tremendo farsante. Diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificás. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Nunca lo entendieron. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. El 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, se unieron todos, de todas las corrientes religiosas. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque él ha dicho, soy hijo de Dios. Imagínense, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados al lado de él. O sea, toda la gente le hablaba, lo criticaba, lo trataba mal, no tenía un momento de paz. Y aparte los dos ladrones al lado también le decían lo mismo, se burlaban de él. ¿Y saben qué? Todo era mentira, pero ¿qué hacía Jesús mientras tanto? ¿Qué hacía Jesús? Mientras tanto él estaba callado. ¿Por qué? La Biblia dice, no abrió su boca como cordero, fue al matadero. Pero ¿por qué él estaba callado? ¿Saben por qué? Porque todo este vituperio, toda esta humillación era necesaria. Porque cuando él resucitara, Dios, ¿qué iba a hacer? Lo iba a vindicar. Miren, para ser declarado hijo de Dios con poder. A él hubieran podido bajar de la cruz, eso no demuestra nada, pero si resucitaba de los muertos le iba a callar la boca a todo el mundo. La resurrección dejó claro dos cosas, que Jesús no era ningún malhechor ni ningún farsante, que Jesús era verdaderamente quien dijo que él era, el Hijo de Dios. Dejó claro que él era el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, yo te quiero decir algo. Con Jesús solo puedes pensar dos cosas de él. C.S. Lewis decía, la gente solo puede pensar dos cosas de Jesús, o que era el mayor loco de todos y farsante, o que realmente era el Hijo de Dios. Pero nunca vas a pensar nada en la mitad, porque no hay cómo. ¿Sí me hago entender? Si tú dices que es un buen hombre no diría lo que él dice, no dice que va a resucitar, eso lo dice un loco. Pero si él es Dios realmente, resucitó y cumplió. Entonces tenemos dos alternativas. O pensar que era un loco y yo te diría, entonces tráeme el cuerpo de Cristo y yo te creo. O si no tienes evidencia, solamente te queda una cosa, y es realmente pensar que Él es el Hijo de Dios. Amén. No hay dos opciones. ¿Qué me enseña este punto a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Miren, a veces vivimos injusticias por seguir a Cristo. ¿A cuántos por seguir su fe los han rechazado, los han injuriado, los han difamado, los han menospreciado? Hay lugares donde por decir que sigues a Cristo te menosprecian, te hacen a un lado, te critican. Pero ¿sabe algo que yo sé? Que siempre hay la esperanza de que tarde o temprano Dios nos va a vindicar por medio de su poder y para su gloria. Amén.
Por eso yo te digo algo, no te desanimes, no te desesperes, no operes la justicia en tu propia cuenta. Espera en Dios. ¿Qué dice la Biblia? La ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. A veces cuando hablan más de ti, a veces cuando te difaman, ¿cuál es la tentación que nosotros tenemos? Defendernos. Pero escúchame algo, Dios te puede vindicar. No hay necesidad que tú lo hagas, Jesús no lo hizo. Es más, miren, hay un versículo que me encanta y seguro usted lo ha leído alguna vez en su vida y no se ha dado cuenta de este punto. Y es: el Señor ha prometido vindicar tu vida. El Salmo 23, el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son esos angustiadores? Los que todos los días dicen cosas de ti, todos los días te menosprecian. Mejor dicho, en resumen, las personas tóxicas. ¿Sí? ¿Sí sabes qué es una persona tóxica? Primera característica: el tóxico no sabe qué es tóxico. Él no sabe, él vive tranquilo. Pero produce unos químicos en las otras personas. ¿Por qué es tóxico? Porque te saca todo el tiempo el cortisol. ¿Sí? Entonces tú lo ves y tiene el cuello el cortisol. Él no sabe. Pero lo que dice de ti, lo que hace, las actitudes, te angustian, te generan toxicidad en tu cuerpo. Pero yo te digo algo, ¿sabes qué? Ora por esas personas, porque un día Dios los va a sentar a la mesa y te va a vindicar. Amén. Él es el que lo hace, no lo tienes que hacer tú. Tú sigue tu propósito, tú sigue caminando con el Señor. Amén. Ahora, lo tercero, era necesario que Jesús resucitara para vencer los enemigos que ningún ser humano ha podido vencer. Hay 3 enemigos que el ser humano nunca ha vencido y nunca podrá hacerlo. ¿Saben cuál es? El primer enemigo es Satanás. El hombre no puede vencer a Satanás. No tiene el poder, no tiene la autoridad. Nadie lo puede enfrentar. No lo podemos hacer sin Cristo. El segundo enemigo es la muerte. Todos la vamos a tener que enfrentar un día. Nadie va a escapar. Aunque ahorita han inventado cremas y tratamientos, botox, porque siempre hay una forma que el enemigo quiere ganarle a la muerte, pero es una pelea perdida. Tenemos un enemigo que es la tumba. Ese es un enemigo también que ningún hombre después de Adán va a poder escapar. Pero ¿saben qué? A mí me encanta lo que dice Colosenses, porque por la resurrección de Jesús, Él venció esos 3 enemigos. Mira lo que dice Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Él resucitó, Él, ¿qué hizo? Exhibió públicamente la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre la tumba. Por eso la tumba está vacía. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta lo que dice 1 Corintios 15:35. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tienen victoria, ya la muerte no tiene el aguijón, ya el sepulcro no tiene victoria sobre los hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran triunfado sobre él. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, en Semana Santa, íbamos a las, ¿cómo se llaman lo que hacía uno antes? Procesiones. Y ponían a Jesús en un ataúd abierto o algo así, y todos lo miraban como: pobrecito, ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Cierto? Entonces, pareciera como si Satanás hubiera triunfado sobre él. De hecho, yo creo que cuando quedó en la cruz, Satanás dijo: por fin lo tengo donde lo quería tener, por fin lo neutralicé. Ya no va a poder siguiendo sanar personas, no va a poder bendecir a nadie. Pero ¿saben algo? Eso era parte del plan. Dios había planeado, mira, a Jesús no lo mataron, Él entregó su vida, porque Él dijo: yo pongo y quito mi vida. Si yo quisiera, muchos ángeles estarían acá y me defenderían, pero si ustedes creen que me matan, pero no, yo pongo mi vida. ¿Sí me van a entender? Entonces Dios tenía un plan. ¿Y cuál era ese plan? Que al tercer día Él resucitara. Miren, hubo un gran terremoto en el momento de la resurrección.
Yo les quiero dejar de tarea que lean Mateo 28 del 1 al 6. ¿Sí? Pero el versículo que más me gusta es cuando llega María Magdalena al sepulcro, María Magdalena y María a ver el sepulcro y ven un ángel. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Está vacío. Y si usted puede ir a Israel, vaya. Y le va a pasar lo mismo que a María y a Marta. Va a llegar y está vacío. O sea, quedó abierto para que nosotros podamos entender que el plan de Dios se llevó a cabo. Jesús resucitó como había profetizado. Y con eso triunfó definitivamente sobre Satanás, sobre las tinieblas. ¿Cómo? Derrotando la muerte. Dice que Él descendió y le quitó las llaves de la muerte a Satanás, al que tenía, dice la Biblia, el imperio de la muerte. ¿Usted sabe que el monopolio lo tenía el enemigo? Pero Jesús le quitó las llaves. Ahora, yo quiero que piensen esto en este punto. Con la resurrección, al vencer Jesús a Satanás, la muerte y la tumba, le fue dada toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. ¿Saben? Escuche la tremenda afirmación que le dijo a sus discípulos antes de ascender. Él resucitó, ya se le había aparecido a 500 personas, dice la Biblia. Pero unos minutos antes de volver a subir, cuando lo vamos a ver es en la segunda venida, cuando se fue, después de que le dijo algo a sus discípulos que necesitamos escuchar hoy. Y él dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les estaba diciendo? Tranquilos, yo triunfé. Me vieron en una cruz, me vieron torturado y ustedes creyeron que me iba a quedar así. No, era parte del plan. Ahora yo tengo toda la autoridad, no hay nadie por encima de mí, tengo todo el poder. Confíen. Qué bueno es recordar esas palabras. Alguna persona que en este momento necesita escuchar eso. Dios ya venció, no hay nada que te pueda hacer frente. ¿Sabe? Cuando estamos con Cristo, estamos en el equipo ganador. Ya no debemos temer a la muerte, ya no debemos temer a la tumba ni a Satanás. Podemos vivir una vida en libertad, porque Él ahora tiene el poder y la autoridad para romper cualquier cadena. Amén. Miren, a mí, yo conté algo y es, a mí cuando una de las preocupaciones que yo más temía en mi vida era cuando mi mamá partiera. ¿Sí? Yo siempre imaginé cómo iba a ser ese momento y yo pensaba, fijo, por ahí 3 años, no sé cuánto voy a durar llorando, me va a afectar mucho. Ese era mi pensamiento, era uno de mis mayores temores. Cuando yo me volví cristiano, mi mamá fue mi primer discípula y con ella orábamos por mi hermano, todo. Y yo no sabía cómo iba a enfrentar ese momento hasta que en el 2017 yo me acuerdo que estaba planeando, como yo estoy, bueno, tenemos lo del stand de libros, de viajar a Córdoba y hacerlo. Y una semana antes me llama mi hermano. Yo ya había estado con mi mamá unos meses antes visitándola y le dije: mamá, nos vemos en diciembre, pero fue el último abrazo que le di. Cuando me llamó mi hermano, la enfermera me mandó un mensaje. Estábamos como una semana de la convención de Córdoba. Me dice: miren, me comunico con usted porque su hermano no me contesta. Su mamá falleció esta mañana. O sea, llegó ese día. Yo agarré, compré los tiquetes de un vuelo. Me acuerdo tanto porque ese día llegaba el Papa a Colombia. Entonces se abrió toda la 26, que es una avenida, y llegué en 5 minutos. El Señor sabe cómo hace sus cosas y a quién usa. Pero llegué yo a donde la estaban velando y a mí me preocupaba mi hermano. Porque yo dije, de todos, mi hermano vive con ella y con su familia. Cuando yo vi a mi hermano y lo abracé, sentí tanta paz. Sentí paz porque él me miró y me dijo algo parecido como llegó, está con Jesús. Y en ese momento yo dije, claro, ella venció la muerte por Cristo. Ella hoy está más viva que nunca. Y pudimos con mi hermano ministrarle a toda la familia. ¿Saben por qué? Porque en Cristo por su resurrección sabemos que mi mamá está con él y que la vamos a volver a ver.
¿Sabes por qué a veces a uno le cuesta tanto? Porque uno está sin esperanza, pero en Cristo sabemos que simplemente nos despegamos de ella un momento en el tiempo, pero la vamos a volver a ver. Por eso vivimos como los que tienen esperanza, porque Cristo venció la muerte. Amén. Entonces yo decía con mi hermano, qué bendición, porque ella tiene a Cristo en su corazón, la vamos a volver a ver porque Él, la muerte, no nos va a separar de ella porque Jesús ya venció. Amén. Lo cuarto, era necesario porque la resurrección para que Jesús fuera la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 17, 18 dice, y Él es antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Saben algo? En la actualidad hay miles de templos en el mundo. Hay muchas denominaciones cristianas. Hay muchos nombres, como el de nosotros, Misión Carismática. Hay miles de pastores por todo el mundo. Pero ¿saben algo? Todos somos un cuerpo. Todos somos una iglesia universal. Pero todos tenemos solo una cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Cómo puede ser sostenida la iglesia por hombres y mujeres imperfectos y débiles como tú y yo? ¿Cómo sigue en pie la iglesia? Porque escúcheme en algo. Por más de que usted se crea, wow, la Biblia dice en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogí Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dios nos escogió porque nos ama, pero personas imperfectas como nosotros, ¿cómo la iglesia ha podido seguir adelante? ¿Sabe algo? Hay una sencilla respuesta. La iglesia no está sostenida sobre la fuerza y la capacidad de los líderes ni de los pastores. No. La iglesia avanza y no se detiene porque Cristo es la cabeza. Nunca olvide eso. Porque Él va al frente. Los hombres y mujeres pueden equivocarse. Yo me he equivocado. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. En algún momento podemos crear una decepción sin querer en alguno. Todos vamos a envejecer. Algún día no vamos a estar. Pero dice la Biblia que Cristo permanece para siempre. Por ello la iglesia nunca se detiene porque eres la cabeza. Eres la piedra angular de la iglesia. Miren, escúcheme algo que yo quiero dejar en este punto. Ame la iglesia. Ámela. A veces puedes sentirte herido con la iglesia, preocupado por la iglesia. Ay, ¿cómo vamos a pagar este lugar? ¿Cuántos están preocupados por eso? Bueno, bien, pero yo le digo algo, Dios lo va a hacer, porque nunca olvide que Jesús es el capitán de ese barco. Él va al mando, ¿sí? Él resucitó para ser la cabeza de la iglesia y eso debe traer mucha confianza y esperanza a mí de que Él está al frente y por eso debo permanecer firme en el lugar donde Él me plantó. Amén. Lo quinto, era necesario que Jesús resucitara para que Él pudiera estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, ¿quién más podría interceder delante del Padre Celestial por nosotros, sino aquel que dio la vida por ti? Sino aquel que te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Saben, yo estaba escribiendo esto y pensaba en algo. Usted y yo tenemos a alguien arriba que está a su favor y a mi favor. Es decir, en Colombia hay una palabra que se dice, tengo palanca, ¿sí? ¿Saben qué es una palanca? Les voy a explicar rápido. Yo tengo un discípulo que entró a trabajar una vez a una empresa, ¿sí? Y como a los 2 meses, casi media iglesia estaba trabajando allá. Eso es tener palanca. Porque había alguien ahí que le hablaba bien de sus amigos al jefe, ¿sí o no? Siempre es bueno tener a alguien en un lugar que hable bien de ti, porque es tu palanca. Ahora, ¿cuántos no tienen ninguna palanca? No mentiras. Pero, ¿sabes qué? No importa si no tienes, pero tienes la más importante de todas, la que tiene más influencia de todas, porque está cerca al Dios del universo. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Usted tiene a alguien que cree en usted. Cree más de lo que usted cree en usted mismo arriba. El Señor dice,
pero ¿será que sí? Un año más, Señor. El otro día estaba predicando sobre la higuera y el viñador le dijo, un año más, representa a Cristo. La gracia del Señor creyendo en ti, claro que sí. Alguien que arriba te ama, ¿verdad? Que pide 1000 oportunidades cada día para ti, que pasó por lo que usted pasó. Una persona que lo entiende porque vivió como hombre todo lo que usted vivió, pero obvio nunca pecó, pero te entiende y está arriba. Puede que acá nadie te entienda, pero hay alguien arriba que te entiende, amén. Y hay dos cosas que me impactan. Él nos defiende. ¿Ante qué nos defiende? ¿Sabe alguien? Nosotros tenemos a alguien que va al trono todo el tiempo a acusarnos, el acusador. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe que cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene quien lo defienda? Y el acusador entra y todo el tiempo está diciéndole a Dios, ¿sí ves lo que hizo? ¿Sí ves cómo transgredió la ley? ¿Sí ves cómo está haciendo todo el tiempo? Pero Cristo resucitó para ponerse a favor de sus hijos y para callar la boca del acusador. Amén. Él te defiende. Dice la Biblia que Él tiene el poder para interceder por nosotros, para que nuestras oraciones tengan respuesta cuando pedimos en su nombre, según su voluntad. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. ¿Saben qué? Cuando usted ora, su oración, por más linda que sea, no es una oración aceptable delante de Dios, ¿cierto? Pero sí lo es, porque llega a Cristo y Cristo la toma y la perfecciona. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos tienen niños pequeños? ¿Cuántos su niño pequeño ha llegado con una tarea de la escuela, cierto? Mamá, necesito hacer un carro. Apenas puede decir la palabra carro y usted, bueno, hágalo. Lo hace re mal y se acuesta a dormir. ¿Qué hace usted? Trasnochar y arreglarlo, ¿cierto? Y lo deja bien. Y al otro día le ponen la mejor nota. ¿Al trabajo del niño o al trabajo suyo? ¿A quién? Al trabajo suyo. Entonces la oración de nosotros llega al Señor y el Señor, pero como oró en el nombre de Jesús, entonces Él la toma y la arregla. ¿Sí? Señor, dame una idónea. El Señor dice, bueno, vamos a orar por eso, pero primero vamos a orar por ser un poco más consagrados. O sea, vamos a, desde pronto aquí en la tierra tú dices, mientras más oro por la idónea, más me siento comprometido con la iglesia, no sé qué pasa. Por el Señor tomó una oración tuya, pero la mejoró, porque Él dijo sí, pero ahora no. Amén. Y eso es lo que hace Él cuando oramos en su nombre. No es que todo lo que usted ora en el nombre va a aparecer, no, es que llega Jesús y Jesús la toma y la presenta esa oración santa delante de Dios, y como Dios solo escucha a su Hijo. ¿Y sabía eso? Por eso a veces le dicen, ay, oré por usted que está cerca del Señor. Le dije, no, usted podría orar si tuviera a Cristo en su corazón, porque Él solo escucha al Hijo. Y si el Hijo vive dentro de usted, lo va a escuchar. Amén. ¿Me entiende más o menos? Entonces, otra cosa, pero además también es el abogado ante el Padre. Cuando fallamos, cuando caemos, ¿sabe qué dice primera de Juan? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Miren, ¿cuántos alguna vez han acudido a un abogado? ¿Qué hace un abogado? Toma su caso y dice, está complicado, le vale más. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? No. Jesús toma su caso y Él dice la Biblia que Él es la sabiduría, ¿sí? Y Él toma su caso y lo presenta delante del Padre. Él aboga por ti. Él es tu abogado defensor. Amén. Cuando tú falles, no te aísles. No dejes de buscar a Jesús porque estás haciendo la peor, perdónme la palabra, brutalidad que uno puede hacer, y es cerrar la puerta al abogado. ¿Sí o no? Imagínese que usted tuviera un caso difícil, el abogado viene a buscarlo. Mira, porque me necesita urgente. Estoy desanimado, no siga, que me metan a la cárcel. No, usted le abre al abogado de una, ¿o no? ¿Sí o no? Pero a veces en la vida real, no, en la vida espiritual no pasa. Usted está desanimado y en vez de acudir al abogado le cierra la puerta. ¿Y qué dice el Señor? He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y miramos el caso. ¿Sí? Entonces tenemos un abogado que se preocupa por usted para defenderlo, pero hay más. Uy, muy fuerte. No, ya no llego.
Dice, es nuestro redentor. Porque el abogado pues puede ayudarte, pero es redentor. ¿Qué quiere decir? Que por cada pecado que nos acusan, Él ya pagó con su sangre. Ya pagó. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando usted se sienta mal, cuando la culpa venga, cuando se sienta solo, recuerde que hay alguien arriba, una palanca, perdón, que resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no estaría arriba intercediendo por usted. Amén. Gloria a Dios, llegué al sexto. Sí, 2 minutos. Es necesario que resucitara para que podamos estar desde hoy con Él para siempre. Miren este versículo, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Miren, Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo y también toda la eternidad. De hecho, ustedes sabían que Él ahora, porque Él tiene varios cargos en el cielo, ¿no? Abogado, intercesor, pero también es arquitecto y constructor. ¿Sí sabían eso? Entonces, Él también, ¿qué está haciendo ahora? Increíble, ¿no? Todo lo que pasa cuando Él resucita, cuando creemos eso. Dice Juan 14, 1, 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él tenía que resucitar para poder preparar un lugar para que tú llegaras. ¿Tú sabes quién fue el primero que entró al cielo y que lo estrenó? Él. ¿Y usted alguna vez ha llegado a la iglesia cuando no llega nadie? ¿Y quién va a arreglar? Primero que llega. Por eso Él es siervo también. Él está preparando un lugar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice el 3, y si me fuera y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El sueño del corazón de Jesús es volver a estar con nosotros. ¿Sí? Aquí está con nosotros, de una forma que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Pero la pregunta es, bueno, Henry, muy lindo lo de las moradas y todo ese tema y chévere, pero yo mientras tanto, ¿qué hago acá? ¿Qué hago mientras llega ese día? Tenemos, dice la Biblia, cuando sus últimas palabras hablaban de que tenemos que compartir al mundo las buenas noticias. Ahora yo tengo toda la potestad, tengo toda la autoridad, por tanto, id. Id nos habla de una misión que Él nos encargó. ¿Cuál es? Id de hacer discípulos a todas las naciones y enseñarle estas cosas que estudiamos hoy, estas verdades, para que su fe nunca decaiga y nos podamos preparar, para cuando nos encontremos con Él. Él promete estar con nosotros siempre en esta misión. Ahora, como les decía, de alguna otra forma, los que son líderes que ungieron ayer, los que no, todos tenemos la oportunidad de compartirle a alguien de Cristo. Pero a veces hay gente que dice, pero yo no sé cómo, nunca he hablado con nadie. Yo te digo algo, mira, no es necesario, porque yo encontré un versículo en la Biblia que me encanta y que se lo voy a regalar hoy a usted de todo mi corazón para que lo atesore. Tal vez usted diga, pero es que yo no soy líder, yo no soy pastor, yo acabé de ir al encuentro el año pasado, más me voy a un encuentro ahora. No te preocupes. Salmo 81:10 dice, yo soy Jehová tu Dios. Él está hablando a Moisés, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué necesitamos nosotros solamente? Abrir la boca. Miren, les voy a contar una historia para cerrar. La compartí en el primer reunión y me parece que va a ser bueno compartirla en esta. Más o menos, como dicen los historiadores, cruzaba el año 97, sí, ya estamos un poco veteranos, y me compartieron de Cristo y me fui a un encuentro, 98, perdón. Y resulta que me fui ese fin de semana y a la semana siguiente me fui para el ejército, ¿sí? En Colombia el servicio militar es obligatorio. Entonces me fui para el ejército, pero me fui con un fuego, así como la canción que cantábamos ayer, con un fuego. Y yo me acuerdo que mi mamá me llamó esa semana y me dijo,
su tía la tienen que operar de la mano, porque parece que le encontraron algo que le tienen que abrir y la mano no le está funcionando. Pero me contó como cuando a ti te cuentan, ganó River, o ¿sí? No, mentira, no me meto ahí. ¿Sí? Así. Y tú dices, bueno, está bien. Y resulta que yo salí y mi mamá me dijo, acompáñeme a donde su tía. Me acuerdo porque fue tremendo lo que pasó. Y yo era recién llegado de encuentro. Tenía un fuego, pero no hablaba nada a nadie. Yo me acuerdo que entré a donde mi tía y estaba hablando con mi mamá. Y yo sentí decirle a mi tía, ¿puedo orar por ti? Y yo no sé, yo le dije, tía, ¿puedo orar por ti? Yo hasta me estaba sorprendiendo de lo que le estaba diciendo. Y mi tía me miró rarísimo. Me dijo, estiró la mano. Me dijo, bueno, hágale pues. Entonces yo le dije, tía, creo que hay que cerrar los ojos. Ah, de verdad, cerró los ojos. Creo que hice la oración de un niño. O sea, no la oración ahorita prefabricada que hacemos nosotros los que ya tenemos tiempo en esto, que ya como que hay más. Pero no, la oración de un niño. Yo me acuerdo que le dije, no sé si esto sea así, pero voy a tratar de mirar. Yo creo que le dije, Señor, tú amas a mi tía como me amas a mí. Tú tienes el poder para sanarla, sánala. Y ya, mi tía abrió los ojos y dijo, ¿ya? Y yo, sí, ya. Y no, temblor, no hubo nada. Y yo, bueno, amén. Me voy yo para el ejército y mi mamá me llama como a la otra semana y me dice, me está que me llamaba, bueno, estamos hablando de tiempos que no habían celulares tampoco, les tocaba esperar a que llamara yo. Estaba que esperaba su llamada porque imagínese que la tía fue el lunes a la radiografía antes de la operación y no le encontraron nada. Yo no sé, yo me entró como un frío aquí, yo decía, ¿cómo así? Yo no sé, simplemente abrí la boca. Cuando me fui a visitarla la otra semana, llegué y mi tía me tenía tremendo banquete. Y me senté y me acuerdo que lo primero que me dijo es, mi hijo tiene tiempo, y yo para qué, fueron de unas amigas que están mal. Es que usted hace milagros. Y dije, no tía, no, yo no sé qué pasó. Pero yo lo único que hice fue abrir la boca y él la llenó. Abre la boca, que hoy viniste por primera vez a la iglesia y conociste hoy a Cristo, sabes de la resurrección, ya puedes llegar a tu casa y abrir la boca. Porque no sabes si te puedas encontrar con Él mañana, hoy no sabemos. Pero mientras estamos acá, abre la boca porque Él dijo, yo tengo todo el poder y tengo que toda la autoridad, amén. Entonces quiero que se ponga en pie.